Bienvenidos amigos tinieblos y amigobios de la cultura a una nueva emisión de este espacio llamado En órbita, que hoy una vez más nos trae una entrevista con un invitado que se ha dejado atrapar para ser importunado por nuestras cámaras después de un montón de tiempo, mejor dicho. Les presento a nuestra invitada de hoy, Alejandra Borrero. Bienvenida a En órbita, Alejandra. Pocas veces me habían hecho una introducción como esa, gracias. No, y la que viene, porque, pues, simplemente porque haciendo una lista de todas las cosas que has hecho, tratando de ver por dónde empezar la entrevista, me encontré actriz de televisión, cine y teatro, escritora, productora, empresaria, gestora, promotora, presentadora, entrevistadora y activista. ¿Qué me falta? ¿Directora? Y mujer. Claro, por supuesto. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por ahí? Por ahí. ¿Es la belleza un obstáculo a posteriori, o sea, a largo plazo, o es un impulso? Bueno, primero que todo, nunca me sentí bella, así que qué lástima. Y ojalá, realmente la belleza se llama juventud. Y cuando la gente es joven es bella, no importa cómo sea. Y yo nunca me sentí bella, siempre pensé que era un poquito menos bonita que otras, siempre sentí que era un poquito más gordita que otras y de pronto cuando después de 30 años veo una foto y me doy cuenta que era preciosa y que era realmente una mujer que tenía todo lo que se necesitaba, me da mucha tristeza pensar que nunca lo vi así. Sin embargo, por supuesto, la belleza es importante para entrar dentro del marco de lo que se supone nos han traído como la belleza, la estética, etcétera, etcétera. Es importante porque me dio protagónicos, me dio la posibilidad de hacer cosas muy interesantes y desarrollarme como actriz, que seguramente si no hubiera tenido la belleza hubiera tenido que hacer otro tipo de personajes. Sin embargo, siempre es una barrera. Estos ojitos claritos, esta carita burguesa, hace que me pongan personajes siempre de señora rica, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera siempre te tratan de estereotipar, de marcar, de poner en un lugar, ¿no? Y es tarea del actor no dejarse, ¿no? Ni te atrevas a proponerlo. ¿Y por qué no, Sebastián? Ángela, Paula, Lucrecia le pueden pedir solidaridad a sus maridos. ¿Yo por qué no? Cada vez que puedo hacer personajes como, por ejemplo, el de Mujeres Asesinas, pues es un gusto y un placer para mí y una investigación mucho más profunda porque realmente no conocía ese tipo de personajes y me toca trabajarlos desde otros ángulos y hacer un trabajo de campo mucho más serio. A mí me encanta poder pasar de una cosa a otra y cambiar de ser la señora Paz de Lucci a ser lo que dicen allá, te espero, mi campesina divina, y gozarme las dos de la misma manera, ¿no? Realmente. ¿Y qué es más interesante en ese sentido? ¿Te ha proveído como de más trabajo en los protagónicos o los antagónicos o el personaje como de la campesina que está... Pues que es un experimento muy interesante, sobre todo por lo que tú dices, porque representa salir como de una zona de confort que muchas veces pues se vuelve una cárcel a veces. Pues a ver, gracias a Dios en Colombia tenemos la posibilidad de que un protagónico puede hacer un antagónico y que no hay ningún problema. Cosas que no suceden en otros países, actrices que en México, por ejemplo, una actriz que hace protagónico siempre hace el protagónico y la que hace el antagónico siempre hace el antagónico, cosa divertida por demás y extraña para uno, porque realmente lo que uno hace es personajes. Entonces, por supuesto, el protagónico es interesante porque uno carga el peso de toda la historia sobre sus hombros y es tal cual. O sea, llegas al 6º mes y ya no puedes más, porque has trabajado sin parar todos los días y has estado en la piel de ese personaje. Y, por ejemplo, cuando estaba haciendo Paz de Lucci era realmente desesperante porque el sábado terminaba de grabar y el domingo todo el mundo me decía Paz de Lucci y yo decía, Dios mío, necesito ser un ratico Alejandra Borrero y pensar en mis pensamientos y en mis problemas propios, porque tú estás trabajando 12 horas continuas con este personaje, viviendo sus problemas, sintiendo sus dolores y no tienes tiempo de vivir los tuyos. Yo me cojo un momentico, ay, ¿verdad que tengo que estoy sufriendo por esto? Bueno, listo, rebobino y sigo en lo otro porque no tengo tiempo. Entonces, digamos que cada personaje trae una carga interesante, trae un trabajo interesante por hacer y a mí me gusta hacer todo lo que no me dejan hacer, me gusta hacerlo. Dios se fue a dormir, dejó este mundo tirado. Fármacon. ¿Cómo te ha ido pasando de
de la televisión como se hacía en los 90 a la televisión como se hace ahora. Ahora que hay tantas fórmulas, que hay castellano neutro, que hay escuelas de actores, que hay como una unificación que se siente como cada vez más notoria, a eso que era, o lo que se entendía, pues yo lo digo de verdad como un televidente más, como el carácter de la televisión colombiana, ¿no? Ese orgullo que teníamos nosotros de tener unas novelas que tenían una identidad propia, que tenían unos mecanismos de escritura. Pues a mi modo de ver hemos perdido mucho, hemos perdido la posibilidad de tener un buen director detrás. ¿Qué tenía de interesante en los 90? Es que el director era el jefe. Cosas que se fueron perdiendo con el camino. Por ejemplo, Mayolo cambiaba tanto azúcar que llegó un punto en que el libretista renunció. Hicimos 6 meses improvisados. 6 meses que terminamos una historia que todo el mundo veía por televisión y cada vez que llegábamos a grabar nadie sabía qué íbamos a hacer. ¿Pero cómo así que van a poner más letreros o qué es? Entonces, de alguna manera éramos bastante irreverentes, pero se generaban cosas muy interesantes que llevaban al actor a hacer cosas mucho más profundas, más arriesgadas, más irreverentes, con su propio trabajo, digo yo. Digamos que empezaron a hablar de globalización y de que todo tenía que tener como un mismo parámetro, y el español colombiano no es el español neutro para el estándar de yo no sé de dónde. Entonces, sí, empezamos a tener unos señores que vienen a enseñarnos a hablar, pero además no solamente enseñarnos a hablar, sino estamos en una ciudad inexistente donde los conflictos son los de la novela, más no los de la vida. No, digamos que de alguna manera yo en un personaje no solamente estoy trabajando a Paz de Lucci, sino que estoy trabajando la idiosincrasia de este país, lo que son estas mujeres de alta sociedad que se encuentran con un problema como el cáncer de mama. Digamos que todo eso está inmiscuido o metido dentro del marco de la sociedad. Estas nuevas novelas de ninguna parte del gran desierto que no existe, sí, de los señores de sombrero vaquero. La villa de los vaqueros por ahí en la... Ese tipo de cosas a mí realmente pues me producen primero una gran tristeza, me da mucha risa. Por supuesto, ese tipo de ficciones se pueden trabajar, pero no se puede pensar que esa es la manera. Y entonces, pues tuvimos cosas muy tristes, como Pasión de Gavilanes fue una prueba que se hizo en esta ciudad, en este país. Si no le iba bien a Pasión de Gavilanes, íbamos a seguir con lo que hacíamos nosotros en Colombia. Tuvimos a mal que le fuera bien a Pasión de Gavilanes, y por eso, de alguna manera, toda esa estética la asumimos y pensamos que asumiendo esa manera y esa estética íbamos a ser internacionalísimos. Lastimosamente perdimos todo eso que se había logrado en los 90s con la televisión. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros los colombianos hacíamos 20 capítulos por mes. 20 capítulos por mes quiere decir en una novela, quiere decir que hacemos del 1 al 20. El siguiente mes hacemos del 20 al 40. Eso te da la posibilidad como actor que del 1 al 20 sepas más o menos bien de dónde va y para dónde va tu personaje y por qué está en la circunstancia en la que está. En México, cogen un set y graban desde la primera escena hasta la escena 140 de ese set. Así que por eso tú ves que entran los personajes alucinados desde hoy hasta el 140, porque es imposible que puedan entender o saber de dónde vienen y en qué estado estaban en la escena anterior. Entonces, digamos que ese respeto se perdió y ahora hacemos arepas. Bueno, pero igual volvimos al elemento más globalizante que tiene la idiosincrasia colombiana, que son los mafiosos, ¿no? Hay dos cosas que yo tendría que decir al respecto. Ajá. Uno, que sí, tenemos que contar nuestra historia. Y nuestra historia es de las historias más impresionantes y, por supuesto, una historia que mucha gente quiere oír. Cómo logró llegar el narcotráfico a donde llegó en Colombia y lo que sucedió y la violencia en la que estuvimos inmersos, digamos, de los 80s al 2000, es algo que la gente quiere saber. Sin embargo, creo que todo lo hemos hecho con un concepto errado.
es increíble que en Perú adoren ahora a Pablo Escobar. Es increíble que ahorita en Ecuador adoren a Pablo Escobar. ¿Cómo es posible que hayamos creado una historia donde le dimos tal humanidad a Pablo Escobar, que pobrecito ese señor que mató tanta gente y pobrecito ese señor que acabó con este país? Lastimosamente nos hemos puesto a, digamos, a estos grandes delincuentes en el puesto de los héroes. Todo esto que tú estás hablando va a lo que yo dije al comienzo de esta entrevista, y es que tenemos una televisión diseñada por hombres. ¿Cómo han resultado los experimentos de diseñar historias desde la mirada femenina? Bueno, pues yo creo que tenemos dos libretistas emblemáticas en Colombia. Mónica Agudelo, que ya murió, pero realmente Mónica escribía unos diálogos absolutamente maravillosos, de una profundidad, de una inteligencia, y era una mujer que tenía una visión muy contemporánea de la mujer. Por ejemplo, hice una novela con Mónica Agudelo y el final de la novela, yo era la antagonista de la historia, la que sufrió toda la bendita historia porque este hombre no la quería o no la quería como ella quería que la queriera, etcétera, etcétera, etcétera. La última escena de la novela, él viene a decirle lo que ella ha soñado que le diga toda la novela. Quiero casarme contigo y seguir contigo mi vida. ¿Y sabes lo que le contesta? El personaje le dice, no, tú me has hecho sufrir desde que te conozco y sé que me vas a hacer sufrir más, así que no quiero seguir contigo, chao. Así termina la novela, lo cual fue una vuelta de tuerca, ni la macha, eso no existía. Y esas son las cosas maravillosas que hemos hecho en la televisión colombiana y que se nos olvidan, y volvemos otra vez al Príncipe Azul y volvemos otra vez a estas mujeres sumisas y bobas que no saben ser felices. Sí. O sea, hay que ser feliz antes de casarse, porque si no, casándose no se va a volver feliz. No, eso no le va a pasar. Si usted ya no es feliz, no le va a pasar, se lo aseguro. Así que para mí es muy doloroso volver a recoger otra vez esos temas pendejos que han hecho que nuestra sociedad se estanque y se quede todavía en las mujeres pensando que tenemos que encontrar nuestra media naranja. Dentro de ese sistema, hay algo que tú haces, que es las campañas en contra de la violencia contra la mujer. ¿Se plantean obstáculos a partir de eso? ¿Es fácil usar los medios? O sea, ¿se vuelve una quijotada hacer ese tipo de campañas? De todo un poco, ¿no? Es fácil en el sentido de que la gente me conoce y que si yo llamo a un medio, pues de pronto vienen más que si llamara Pepita Pérez y les dijeran, yo necesito contarles que tengo una fundación y voy a hablar en pro de las mujeres. Entonces yo uso esto que tengo, que es la fama que me ha dado mi trabajo y el hecho de que soy un personaje público para poder hablar sobre estos temas, para convocar más gente, para realmente transformar de alguna manera. Por ejemplo, crear una campaña como Ni con el pétalo de una rosa fue un momento de amor realmente, o sea, es decir, carajo, hagamos algo, imposible que en este país no podamos cambiar las cosas, y si los artistas no pudiéramos cambiar las cosas, ¿quién las va a poder cambiar? Cuando comencé esta campaña, cada 6 días una mujer moría a manos de su pareja, en este momento es cada 3. Si eso no les parece una grosería, una cosa absolutamente brutal y por la cual tendríamos todos que hacer algo, yo no sé de qué estamos hechos los colombianos. Sobre el criterio de buscar cambiar el mundo a través del arte, nace Casa E, entonces. O sea, buscar una voz propia y un motor de transformación, asumo. ¿Cómo funciona el proceso creativo? Son 6 años ya de trabajo que han hecho que ya sepamos cómo que ya, digamos, integramos todas las cosas para llegar al final. Pero esto era... Al principio empezamos, ¿y ahora cómo se hace esto? ¿Y quién vende la boleta? Y un momento, ¿y quién abre la puerta? Pero yo no puedo vender la boleta porque yo voy a estar en el teatro, pero no te puedes imaginar, casi podría decir que con toda la ingenuidad del caso, a pesar de haber vivido años de años en este medio y de haber hecho teatro y saber cómo se hace una obra y cómo es un montaje y cómo llegas a terminar la creación, esto detrás trae un trabajo diferentísimo que yo no conocía y que para mí era, primero,
el empresario siempre me parecía y siempre me había parecido un miserable. Un buitre. Un buitre que venía a comerme a los creadores que somos estos seres de luz, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que realmente si no hay un productor detrás no existe la creación. Si la parte creativa es este puño, la parte de producción es este otro. Y que la una sin la otra no podrían vivir y que tenemos que aprender a que estas dos cosas estén juntas y no que la parte creativa sienta que la parte de los productores son unos buitres, porque realmente una persona que decide apoyar un grupo creativo es una persona arriesgada y loca, de alguna manera. Sí, pues que también tiene un chip suelto. ¿Cómo les ha ido con el microteatro? O sea, eso genera normalmente un debate. De hecho, nosotros en órbita tuvimos un debate sobre eso, sobre la gente que decía que no, que el teatro comercial y que otros decían que no, pues que era una buena idea, un experimento creativo. ¿Cómo les ha ido con eso en general? Yo quisiera entender cuál es el teatro comercial y cuál es el teatro que no es comercial. Bueno, esa era otra pregunta, pero bien, por favor, vamos por ahí. ¿Por qué? Porque es que realmente, y sí, ese también es un susto de creador, ¿no? Uy, no, esto será muy comercial o esto... Me caspié. Sí, qué tristeza que no podamos integrar en este país una cosa y la otra. Un buen producto tiene que ser un producto comercial. Sentimos mucho, pero si no, no tiene sentido. O sea, tú haces una obra para que la gente venga a verla. Si no tienes público, no estás haciendo nada. Yo realmente, teniendo Casae, ya no le creo sino a la gente que hace. La gente que habla, de esa hay mucha. Bueno, y en ese sentido, entonces, ¿cuánto para que uno pueda vivir del teatro en este país? Uy, ojalá pronto, ojalá cada día. De alguna manera, le voy a hacer una referencia. Fanny, 30 años del teatro nacional, lograron tener 3 teatros. Nosotros en 3 años teníamos 10 salas. Y así es como el mundo se mueve ahora. Yo creo que antes era más difícil llegar a todo. Ahora es mucho más fácil. Ahora las cosas son así, si uno las quiere. La gente pensará que en esta casa habrá millones de millones. Pues no, es realmente ras con apenas siempre. Sin embargo, alcanza, podemos seguir. A veces no podemos seguir, a veces me toca ir al banco y decirle, señor, ayúdeme, présteme, porque no tengo cómo pagarle ni a mis actores, ni a mis directores, ni a mis profesores. Y eso no debería suceder. Yo sí creo que el gobierno tiene que ser mucho más consciente de que los procesos creativos requieren de una plataforma de dinero. Nosotros los colombianos somos absolutamente creativos y en medio de la nada logramos hacer muchas cosas. ¿Qué tal si tuviéramos cómo hacerlo? Así que hay mucho por hacer, pero creo que estamos creciendo, cada día crecemos más. Ahorita estaba oyendo, Jorge Cao va a poner teatro, Fernando Gaitán va a poner teatro, Ana María Sánchez acaba de poner otro teatro. Digamos que de alguna manera Casa Ensamble ha abierto como una posibilidad. No hay que tener estos teatros tan grandotes. De pronto podría poner un teatro en mi casa. De pronto podría hacer teatro en el garaje. Y mira que esto va a generar y va a ir abriendo un espectro muy interesante en el teatro colombiano. ¿Ves televisión todavía? Sí, veo televisión, pero veo televisión muy poca. Veo por la noche cuando llego a veces para dormirme. Realmente me arrullo con la televisión. Pero veo cosas como Doctor House o Breaking Bad o ese tipo de cosas que me gustan. Y por último, ¿cómo te parecen los reality shows? ¿Cómo me parecen los reality shows? Me parece que es una fórmula que funcionó, que se ha robado el prime time de muchos países. Creo que hay unos muy interesantes y creo que hay unos pavorosos. Creo que todos esos realities que están pensados para mostrar lo peor del ser humano, para incentivar y trabajar hacia lograr todas esas cosas horribles que traemos como seres humanos, la envidia, el odio, el resentimiento, todo ese tipo de cosas. Cuando hay un reality que incentiva
ese tipo de emociones en los actores creo que termina siendo desastroso. Pero hay cosas que he visto muy interesantes, por ejemplo, el de cambiar esposas. Y creo que es algo que le funciona muy bien a la pareja. Hay otro reality que me parece muy interesante y es que cogen a una persona común y corriente y la meten a una tribu y aprende un poco este mundo primitivo y otra manera de ver el mundo y otra manera de amar y también es muy interesante. La de la niñera que va y cuida a los chicos y les enseña. Eso me parece que los realities deberían tirar o digamos, enfocarse en ese tipo de cosas que ayudan al ser humano, que ayudan a las personas con las que se está haciendo el programa y no que terminan destrozados con una fama que no les sirve para nada y que realmente los lleva pues a depresiones y los lleva a cosas muy complejas, ¿no? Bien, pues bueno. Alejandra, muchísimas gracias. ¿Fui breve? Sí. De hecho, sí, muy bien y concisa, y yo me podría quedar aquí echando lora por siempre jamás, pero de verdad, pues bueno, no, también hay que parar porque pues este espacio dura lo que dura, pero ustedes pueden encontrar esta entrevista completa en www.enorbita.tv, no se les olvide que funcionamos en televisión, en radio y en internet, y que por eso es que se llama Cross Media. Entonces, hasta la próxima, gocen y de verdad, muchísimas gracias. Gracias, man. Entonces, ya que hablamos sobre telenovelas, terminamos con un matrimonio. Esto.